Sí, si me podéis confirmar que se puede, que se escucha y que se ve todo bien, por favor. Que caray, así. Vale, muchísimas gracias, sí, y disculpa. Bueno, pues vamos a esperar un poco a que se vaya conectando más gente. Vamos a hacer la presentación. Hoy tenemos un webinar exclusivo con la Terlite. Tenemos por aquí a los dos ponentes. El ponente principal va a ser Alberto Anaya, ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad Politécnica de Madrid y el director de desarrollo de la Terlite en España. Va a ser el encargado de dar la presentación oficial. Y bueno, pues si te quieres presentar un poco, Alberto, mientras entra más gente. Bueno, has dicho tú lo principal, yo como tengo poco, poco que añadir, la verdad. Llevo en la Terlite ya muchos años, soy el responsable comercial, responsable de ventas y, y bueno, pues nada, encantado de estar aquí en esta ponencia para tratar de explicar y dar a conocer mejor nuestros productos y sobre todo la relación que tiene también la Terlite con el concepto de sostenibilidad y en consecuencia también los productos sostenibles y sistemas sostenibles que propiciamos. De acuerdo. Y tenemos también por aquí a Sofía Boroni, ingeniera de la construcción por el Politécnico de Milán y responsable técnica de marketing en la Terlite. No va a dar la exposición, pero va a estar por aquí para responder algunas preguntas que tengáis. Y bueno, hablando de tema preguntas y eso, tenemos un apartado de preguntas y respuestas donde podéis dejar las preguntas que os vayan surgiendo y al final de la exposición pues las haremos a los ponentes, ¿de acuerdo? Os recomiendo, por favor, que uséis el apartado de preguntas y respuestas mejor que el chat, porque por el chat se nos pueden perder. Y en preguntas y respuestas, pues las tenemos también nosotros, que nos sirve para poder tenerlas y subirlas a YouTube y eso, ¿vale? Así que bueno, yo creo que vamos a esperar un par de minutitos más que se va uniendo más gente y arrancamos, si os parece bien. Yo arrancaría ya, Patri. Sí, vale, pues me parece perfecto. Pues nada, Alberto, te dejo con tu presentación. Muchas gracias. Nada, gracias a ti, Patri. ¿Se ve bien? Sí, Sí. Alberto, se ve bien. Vale. Bueno, como ha comentado Patri, la ponencia de hoy es sobre soluciones sostenibles en el refuerzo estructural de edificios. Nos vamos a centrar sobre todo en el refuerzo de forjados, principalmente, forjados y vigas. Quizás de pasada hablemos algo de pilares, pero básicamente va a ser refuerzos de forjados, va a ser el tema principal. Entonces, ¿qué tiene que ver la sostenibilidad con la rehabilitación de forjados? Y la primera pregunta es, bueno, ¿por qué hay que renovar un forjado? Que es algo bastante obvio, pero bueno, me ha parecido interesante repasarlo, ¿no? Lo primero es cuando hay forjados con un exceso de flecha, cuando hay un exceso de vibración con falta de rigidez o cuando aparecen grietas o fisuras en los pavimentos o las paredes del edificio. También muchas veces cuando no se dan ninguna de las tres primeras cuestiones, que son bastante evidentes, a veces estando el forjado aparentemente bien, resulta que se le quiere dar un nuevo uso. Esto es algo en lo que nosotros hemos intervenido en muchas ocasiones. A lo mejor son edificios que cuando se hicieron estaban de acuerdo con la normativa de aquella época, pero que hoy en día no cumple la normativa. Por ejemplo, edificios de viviendas que ahora se quieren convertir en hotel o almacenes que ahora se quieren convertir en áticos. En fin, hay mucha variedad de posibles cambios de uso, ¿no? Entonces, las dos razones fundamentales son la primera, por obligación, la adaptación a la nueva normativa del Código Técnico del año 2006 y también por aumentar la capacidad de carga, porque a veces estaban previstos para unas cargas menores de las que tiene el nuevo uso. Y por último, también en ocasiones se da una seguridad estática deficiente, con poca rigidez en general en la estructura, en los forjados, con los consiguientes riesgos en casos de seísmos, movimientos, etcétera.
Bueno, todo esto se supone que lo vamos a tratar de solucionar. Entonces tenemos dos posibles soluciones. La primera, la más evidente, también un poco bruta, es construir nuevo forjado, es tirarlo todo y hacerlo nuevo, que es un poco la que, bueno, muchas veces se ha hecho, pero que tiene bastantes problemas, ¿no? Desde el punto de vista de sostenibilidad, hay una mucha mayor utilización de materiales, son una solución mucho más contaminante, se generan muchos más residuos. Esto también es un punto muy importante. Elimina la huella histórica del edificio. El edificio deja de ser el que, de alguna manera, matamos al edificio y hacemos uno nuevo. Pero si el edificio tiene una cierta singularidad, una cierta historia, está ligado a una cierta cultura, pues todo esto se pierde. Y por último, también son soluciones más costosas económicamente. Como veis, son bastantes problemas, por lo cual siempre que se puede tratamos de rehabilitarlo, no demolerlo y volverlo a construir. Otra solución actual es bastante tradicional también, es cuando se hace un refuerzo desde abajo con vigas metálicas. En este caso no llegamos a la demolición, sino que se colocan una serie de estructuras para soportar el forjado y de alguna manera consolidarlo desde abajo, ¿vale? ¿Qué pegas tiene? Bueno, pues primero que no es respetuoso con la cara inferior del forjado. Por ejemplo, en algún caso nos gusta ver pues las típicas vigas metálicas con sus revoltones de ladrillo. Nos gusta ver cómo se había hecho el forjado en su día. Y bueno, al mirar para arriba, ahora lo que vemos son vigas metálicas, con lo cual no son respetuosos en este sentido. Luego, lógicamente, se reduce la altura libre, se disminuye la altura libre por el propio altura de la viga, y luego son estéticamente invasivos. Realmente son soluciones muy feas que normalmente obligan a colocar luego debajo un falso techo, ¿no? Entonces, esta solución, digamos, es más sostenible que la primera, la de demoler todo y volverlo a hacer, pero tiene inconvenientes tanto desde el punto de vista de dimensional como geométrico. Vamos un poco a las soluciones Laterlite, que es lo que va a ser el contenido fundamental de nuestra presentación. Tenemos dos tipos de soluciones sostenibles que queremos presentar aquí, que es el refuerzo forjado por la cara superior. Este primer tipo es el más habitual, porque siempre que se puede tratamos de hacer el refuerzo por la cara superior, ¿vale? Y se hace con hormigones ligeros y conectores, que luego veremos en más detalle. Por la cara inferior son soluciones mucho más respetuosas con la imagen del edificio, porque nosotros apostamos por las soluciones FRCM. FRCM son las iniciales de Fiber Reinforcement Cementitious Matrix. Son refuerzo con fibras y morteros de cemento. Entonces, básicamente consta de unos elementos especiales de refuerzo, que pueden ser tanto de carbono como de un elemento que llamamos PBO, y morteros, con lo cual la viga, de alguna manera, si son vigas de hormigón, restituyen un poco su fisonomía preliminar, ¿no? Ambos tipos de soluciones las consideramos sostenibles y además aportan un gran aumento de la capacidad portante, una menor utilización de materiales, son idóneos para un cambio de uso del edificio, respetuosos con la estética del edificio y una mínima generación de residuos. Por todo esto son un poco las soluciones que nosotros defendemos, propiciamos y que creo que son las más adecuadas para este tipo de intervenciones. Volvemos un poco a la pregunta inicial: ¿por qué reforzar un forjado? Ahora ya no hablamos de renovar, ahora ya nos hemos convencido de que es mejor reforzarlo a renovarlo, a construirlo de nuevo. Entonces hablamos de refuerzo de forjado. La primera razón es porque ecológicamente es más sostenible que demolerlo y volverlo a construir. Y tenemos unas nuevas características del reforzado en comparación con lo que teníamos antes. Conseguimos una losa más rígida, con una deformación minimizada, un riesgo reducido de grietas en los recubrimientos, un aumento considerable de la capacidad de carga, una mayor flexibilidad de uso, por tanto, para cambios de uso, y una mayor seguridad estática de los edificios.
Todas estas cualidades se consiguen gracias a la consideración de los elementos de refuerzo forjado de la Laterlite. Vamos a la primera parte de los sistemas Laterlite, que es el refuerzo por la parte superior. Como decía, es la más habitual y en la que me voy a extender más. Es el 90% de los refuerzos que hacemos, o incluso más, es por por la parte superior, sobre todo aquí en España. Bueno, como decía muy rápidamente antes de la presentación, los elementos fundamentales son dos: hormigones ligeros y conectores. Muchas veces nos quedamos solo con la idea del hormigón ligero, ¿no? Como parte del refuerzo estructural, pero ahora veremos en la presentación que es fundamental, absolutamente fundamental y necesario, la utilización de conectores que unan la nueva losa con la estructura existente. Son los componentes principales. También veremos, como vemos en las fotos, hay dos tipos de hormigón, ahora lo veremos con más detalle, y varios tipos también de conectores. ¿Por qué el hormigón ligero que nosotros comercializamos lo denominamos, la marca es la Thermix Beton? Hay dos tipos, la Thermix Beton 1400, la Thermix Beton 1600. Ahora veremos la diferencia entre ellos. ¿Y por qué utilizar este tipo de productos? Primero, porque son prestaciones optimizadas, en el sentido que tenemos una mínima densidad y una máxima resistencia. Es prácticamente imposible conseguir hormigones que a la vez combinen tan baja densidad con tan alta resistencia. Para que os hagáis una idea, el número 1400 hace relación a la densidad del hormigón. O sea, 1400, la Thermix Beton 1400 tiene una densidad en seco de 1.400 kilos por metro cúbico, el 1600 una densidad de 1.600 kilos por metro cúbico, cuando un hormigón tradicional estamos hablando de 2.400. Estamos hablando de casi 1.000 kilos por metro cúbico menos. Pero es que además nos dan una resistencia altísima. Estamos hablando de resistencias de 25-35 megapascales. La Terlite tiene otros productos incluso de mayor resistencia, que bueno, no los he querido aportar aquí porque realmente hay la Thermix Beton 1800 que ya hemos comercializado y utilizado en España, que tiene una resistencia de 45 megapascales. Pero bueno, realmente con estos dos, con el 1400 y el 1600, en concreto con el 1400 se cubre el 90% de las necesidades. Y el resto de las ventajas son la garantía y la seguridad de las prestaciones en obra, ya que son productos certificados y comprobados en laboratorio. De alguna manera no dependen del operario de turno que está en la obra haciendo la mezcla, que le pone un poco más de cemento por la mañana, pero a lo mejor ya después de la siesta, pues las dosificaciones son ya han variado un poco o pueden variar de un día a otro. Aquí son siempre las mismas y están garantizadas de fábrica. En cambio, el amasado es absolutamente tradicional, no se necesita ninguna especialización, no se necesita ningún operario especialista. Muchas veces nos preguntan, oye, ¿tenéis algún aplicador para esto? No hace falta un aplicador especializado, porque esto se utiliza como un mortero convencional, un hormigón tradicional, pero dosificado. Simplemente añadir agua al saco siguiendo las indicaciones de la ficha técnica. Otro punto importante es la posibilidad de bombeo con bombas neumáticas de mortero, también muy demandado para obras grandes. Luego, estos son productos ideales en obras de difícil acceso porque sabéis que hay hormigones de planta, hormigones ligeros de planta, pero muchas veces la hormigonera no puede entrar en el edificio o se quiere hacer de alguna manera gradual. No hay manera de colocar 6 metros cúbicos de golpe, y en ese sentido también tenemos flexibilidad en la ejecución. Como os decía, los dos tipos fundamentales de hormigones de la gama Thermix Beton son el 1400 y el 1600. Veis aquí las características principales que hacen elegir uno u otro, fundamentalmente es la resistencia y la densidad. Veis que la Thermix Beton 1400 es el más ligero, con 1.400 kilos por metro cúbico, pero el 1600 en cambio, tiene la ventaja de que tiene la desventaja de que es un poco más pesado, 1.600 kilos frente a 1.400, pero la ventaja de que tiene una resistencia mayor,
¿vale? Aparte varían el resto de las características, pero ya digo que fundamentalmente son por estas dos por las que se toma la decisión de cuál de los dos utilizar. En el 90% de los casos, yo diría, o incluso más, con 25 megapascales tenemos resistencia suficiente para acometer la intervención. Entonces, en el 90% de los casos se utiliza la Thermix Beton 1400 porque 25 megapascales son suficientes. En el caso de que por algún motivo, porque hay algún voladizo, porque hay unas cargas extraordinarias de uso, porque se le quiere dar una mucha mayor resistencia al forjado, 25 megapascales pueden quedarse cortos. Ya digo que son muy pocos los casos en los que se ocurre, pero si ocurriera, tenemos la alternativa del 1600 que da 35 megapascales, ¿vale? Como decía antes, hay otro producto, un tercer producto que ya hemos utilizado en España, que se utiliza muy pocas. Si el Betón 1400 es el 90%, el Betón 1600 digamos que es el 9%, pues en un 1% de los casos hay un Betón 1800 que tiene 45 megapascales para casos ya muy excepcionales, ¿vale? Pero yo creo que no merece la pena complicar la explicación y nos quedamos con estos dos que resuelven el 99% de los casos. Aquí vemos un poco un comparativo de los dos productos con respecto a un hormigón tradicional. Como os decía, el hormigón tradicional está en torno a los 2.400 kilos por metro cúbico. Con el Betón 1400 ahorramos 1.000 kilos por metro cúbico, un 42% del peso, y con el 1600 un 33%. Son ahorros muy importantes que nos van a permitir luego, esto que ahorramos de peso, nos lo van a permitir dárselo luego al nuevo forjado como capacidad de uso adicional al que tiene actualmente. Aquí vemos dos losas de hormigón sobre una viga de madera de 5 centímetros. Las cargas permanentes, en el caso del hormigón tradicional, son 125 kilos por metro cuadrado. En el caso del hormigón ligero, estamos hablando de 70 kilos por metro cuadrado. Es una diferencia muy notable. Intuitivamente, esto, ¿cómo lo podemos de alguna manera visualizar, ¿no? Para decir, bueno, esto es mucho, es poco, realmente que esto cambia mucho el uso del edificio o no lo cambia nada. Bueno, estamos hablando en total, imaginamos un edificio de 4 plantas con 300 metros cuadrados por planta. Son 57 toneladas menos de transmisión a los cimientos, pero sobre todo es como si le pudiéramos dar el uso equivalente a colocar 16 furgonetas de 3,5 toneladas cada uno en el nuevo edificio. Es decir, estas 16 furgonetas representarían el nuevo uso que le podemos dar cargadas hasta los topes, no vacías, cargadas hasta los topes. Esto de alguna manera representa el nuevo uso que le podemos dar al edificio por el uso solamente considerando un hormigón ligero estructural de la gama, en concreto la Thermix Beton 1400, que es el que hemos utilizado aquí. Como veis, incluso sin problemas de grietas, sin problemas de fisuras, sin problemas aparentes en la estructura, simplemente por una necesidad de aumentar la capacidad de carga, tendremos que ir a una consolidación del forjado con un hormigón ligero. Vamos al segundo punto del sistema, el segundo punto importante, que es la conexión. Imaginaros por un momento un paquete de folios que se deslizan uno contra el otro y sobre el que colocamos una carga. Automáticamente ese deslizamiento de las hojas provoca que al colocar la carga encima, eso ceda. Esto es el ejemplo de una estructura sin conectar, con un deslizamiento permitido. Y ahora imaginaros las mismas hojas, pero unidas rígidamente. En lugar de, por ejemplo, 100 hojas de 0,1 milímetro, llegamos a una hoja equivalente de 1 centímetro de espesor, a una sola hoja. De alguna manera, todas las hojas se han puesto a funcionar como una sola losa, como un solo cartón, de alguna manera, ¿no? Y aguantando mucha más resistencia, como podéis ver, con una deformación mínima. Entonces, esta es un poco la clave, ¿no? de la conexión. Vamos a seguir con este punto porque me parece muy importante y sobre todo que muchas veces no se valora suficientemente. Así como el hormigón ligero es algo muy intuitivo, muy rápido, muy evidente, a veces la conexión
como que no se le da tanta importancia, se coloca cualquier tornillo, se coloca cualquier cosa y no se la valora suficientemente. Aquí vemos dos ejemplos, ya con imágenes reales, de forjados interconectados. Perdón, aquí hay un error. A ver un momento. Ah, de forjados no interconectados, ¿vale? Y de forjados interconectados con lo consiguiente estructura rígida. Es un poco lo mismo que hemos visto antes, pero con una imagen real y con una deformación parecida conseguimos 5 veces más de carga en el caso de un forjado conectado, ¿vale? O sea que ya si mantenemos la cierta deformación, podemos aumentar hasta 5 veces la carga. Vamos a verlo con un ejemplo concreto. Imaginamos un forjado, con una viga de madera, que tiene su diagrama de esfuerzo, se comporta a compresión por la parte de arriba, a tracción por la parte de abajo. Imaginamos el caso concreto de que es una viga de 4 o 5 metros de intereje, con una sección de 10 por 10, perdón, una luz de 4,5, con una sección de vigas de 10 por 18 y una distancia entre vigas de 60 centímetros. Vamos a suponer que a esta viga de madera le colocamos una nueva losa sin conectar. Simplemente le colocamos la nueva losa, pues de un hormigón ligero o un hormigón tradicional. Eso en este caso es indiferente porque lo que estamos analizando es el punto de la conexión. Bueno, con esta nueva losa conseguimos, sí, un aumento de las prestaciones, porque aumentamos un 10%, pasamos de una capacidad portante de 90 kilos a una capacidad portante de 100 kilos, la rigidez pasa de 6,38 a 7,27 por 10 a la 11, pero las dos estructuras trabajan independientemente. Tenemos la viga de madera trabajando a tracción y a compresión, como vemos en el diagrama de esfuerzo, y la losa de hormigón trabajando a tracción y a compresión también, como podemos ver en el diagrama de esfuerzo. ¿Qué pasa si a esta nueva losa, la hacemos una conexión perfecta con la estructura existente? ¿Vale? Aquí veis los conectores y el aumento tan considerable de la resistencia. Pasamos de un 10% de aumento a un 230% de aumento. ¿Por qué? Porque la nueva estructura mixta, el nuevo sistema, por así decirlo, es como nos gusta hablar, ya no son dos estructuras independientes, es una única estructura que trabaja de manera conjunta. La madera trabaja a tracción, la parte inferior de la madera trabaja a tracción y la parte superior trabaja con presión. Es una estructura mixta madera-hormigón. Así como en el ejemplo el ejemplo B, el punto B, el caso B, tenemos dos estructuras, una de madera y otra de hormigón. En este caso tenemos una única estructura, madera-hormigón. Y con esto conseguimos un aumento de 230% en la resistencia, la capacidad portante, que pasa a 300 kilos por metro cúbico. Y un aumento de la capacidad portante de hasta un 300% respecto al caso a la estructura sin conectar. Yo creo que esto ya digo, esto está hecho no con fotos, ni con imágenes, ni con dibujos. Aquí nos hemos metido a hacer números y a hacer cálculos. Y el resultado pues como veis, es bastante sorprendente, ¿no? Que se consigue hasta un 300%. Mientras que si no lo conectamos es solamente un 10%. Si hacemos una conexión intermedia, digamos, una conexión hecha de mala manera, no es una conexión. Esta conexión que viene en el caso C es una conexión idónea, que no corresponde, es muy difícil llegar a ella, a la realidad, porque es una conexión perfecta. Normalmente llegamos a una conexión que no es tan perfecta como esta, pero cuanto mejor hagamos la conexión, con más criterios de cálculo, con más criterios de ingeniería la hagamos,
más se aproximará a esta solución idónea. Si colocamos simplemente unos cuantos tornillos para tener la sensación un poco subjetiva de que tenemos los dos forjados conectados, nos estamos aproximando mucho al caso B, más que al caso C. Entonces a lo mejor aumentamos un 10, en vez de un 10, a lo mejor aumentamos un 20% la capacidad de carga o un 30%, pero nos estamos alejando mucho del potencial que tiene el sistema, que es muchísimo mayor, si hacemos la conexión con los conectores adecuados y a la distancia adecuada y con los criterios adecuados, que es un poco lo que me interesa resaltar. Como decía, se trata de una sección mixta en la cual tenemos un primer elemento que es la viga, que puede ser de madera, hormigón, de acero, y unos conectores, y con la nueva losa de hormigón ligero, ¿vale? Hemos puesto también el mallazo porque evidentemente es necesario a la hora de considerar la nueva losa para los trabajos a tracción, a flexotracción. Entonces, tipos de conectores. Decía antes que es muy importante utilizar el conector adecuado. El conector depende del tipo de la naturaleza de la estructura. Puede ser madera, puede ser de acero o la estructura puede ser de hormigón. En el caso de hormigón en el caso de acero tenemos tres variantes que ahora veremos, en el caso de hormigón dos, que ahora veremos con más calma. Me gustaría un poco destacar que en los tres primeros casos, las conexiones mecánicas tanto de madera, acero y hormigón, si os fijáis, la base del conector es la misma, es un elemento prismático que tiene una cara vertical muy importante, precisamente para evitar el deslizamiento de una losa sobre la otra, de la losa de hormigón sobre la estructura. Esta cara vertical lo que proporciona es una gran resistencia cortante y por eso tiene esta forma, ¿eh? Y por eso es tan importante utilizar este tipo de conectores. Vamos a los distintos tipos de conectores en función de la naturaleza del, eh, de la estructura. En primer lugar tenemos una estructura de madera con sin tablero, con vigas principales. Aquí colocamos el que llamamos conector centrohistórico madera, que es la base que hemos comentado, con tornillos a 45 grados, como podemos ver en esta sección. Y aquí también quería un poco volver a incidir en la importancia de colocar el conector adecuado, porque muchas veces nos encontramos con obras que se colocan simplemente un tornillo o un anclaje de ferralla metido con resina. Este tipo de soluciones no ofrece una resistencia suficiente a cortante. Y además el tornillo tiende a hacer un efecto péndulo, tiende a hacer la perforación más grande en la madera y sin transmitir bien las cargas a la estructura. Entonces, un tornillo anclado apenas ofrece resistencia cortante y tampoco transmite bien las cargas a la madera. En cambio, el conector centrohistórico, tal como está diseñado, tiene una resistencia cortante muy elevada por la cara que os he comentado, por su diseño, con esa cara vertical que os he comentado antes. Y el conector a 45 grados hace que cuando hay este esfuerzo cortante, todo el tornillo entra en carga y de alguna manera hace mucha más resistencia y transmite mucho mejor las cargas a la estructura de madera sin posibilidad de hacerla aumentar la perforación o o dañarla de alguna manera, ¿no? Tenemos un segundo caso en las estructuras de madera cuando hay doble viga, cuando hay una viga principal y unas viguetas secundarias. En este caso utilizamos el mismo conector para las vigas principales que hemos visto antes. No os he comentado, pero hay tres tipos de conectores, de 130, 160, 180 milímetros de longitud. Los dos primeros tienen un diámetro de 10 milímetros, el segundo de 12 milímetros. ¿Qué pasa cuando hay unas viguetas secundarias? Bueno, que quedan a otro nivel del tablero de las vigas principales y por tanto necesitan unos conectores más altos, que son los que llamamos H120 o H140 en función de la altura que tiene. Entonces, en este caso hay que utilizar dos tipos distintos de conectores. En cualquier caso, como veis en el dibujo, los conectores se colocan
especularmente al intereje de las vigas principales, de manera simétrica. Vamos al segundo tipo o grupo de estructura, que es las de acero. Las de acero pueden ser con bovedías cerámicas o prefabricadas o bovedías prefabricadas de hormigón y con revoltones o rellenos de mortero. Entonces, en este caso tenemos tres tipos de conector en función un poco de yo diría casi de las preferencias del cliente. A veces nos viene determinada por las necesidades estructurales, pero muchas veces son por la propia facilidad de colocarlo, la rapidez, los gustos del aplicador, etcétera, ¿no? La aplicación con tornillo es la más habitual, con muchísima diferencia, un poco por su sencillez de ejecución y también por su resistencia, como ahora veremos. Y luego hay otras dos alternativas. Una que es para adherir con un cemento epoxi que va encolado, que se suministra también junto con se suministra en botes bicomponentes, de tal manera que hacen coincidir un bote de conectores con la cantidad de adhesivo que se necesita. Y para soldar. Todos los conectores se suministran en botes de 100 unidades. Esto no es relevante, pero vamos, en el caso del encolado, si son 100 conectores para soldar y viene un bicomponente epoxi justamente en las dimensiones para 100 conectores para encolar. Como decía, el más habitual es el primero, el conector con tornillo, también en un 90% de los casos. Pero que sepáis que existen las otras dos opciones. Las resistencias son distintas, como he comentado antes muy brevemente. La más resistente es el conector soldado con 29,20 kilonewtons y la menos el encolado. ¿Esto en qué se traduce? Pues se traduce que si al final decidimos colocar conectores encolados, al final habrá que colocar un mayor número de conectores, con lo cual tiene sus pegas, ¿vale? En principio, si la estructura es soldada, el número de conectores podría reducir ligeramente, pero el soldado en una obra normalmente requiere una mano de obra especializada, requiere que la viga de madera no esté galvanizada, y si está galvanizada hay que quitarle la capa de galvanizado para que pegue mejor. El conector para soldar, evidentemente, es una pieza sin galvanizar, pero es mucho más compleja la colocación por lo que estaba comentando. Y por esto, la mayor parte de los casos se utiliza la conexión con tornillo. Bueno, en los conectores para forjados de hormigón tenemos fundamentalmente dos, quizás haya alguno más quizás de una losa continua de hormigón, pero bueno, hemos querido resaltar los más habituales, que es el primero de vigas hechas en obra con bovedillas y el segundo de viguetas prefabricadas y revoltones. Y tenemos dos tipos de conexión que hemos visto antes muy rápidamente. Una conexión mecánica, muy parecida en cuanto a su filosofía a lo que hemos visto antes para madera y para acero. Y una conexión química, que esta es exclusiva para forjados de hormigón, que ahora veremos con un poco más de detalle. La conexión mecánica, como he dicho, la filosofía es muy parecida a la de los conectores de madera y acero. Lo único que en el caso de hormigón tiene una serie de limitaciones. Lo primero es que estamos perforando una losa y requerimos una mínima resistencia del forjado existente de 20 megapascales. Si estamos por debajo de esto, deberíamos de ir a la segunda opción, que es la conexión química. Y también necesitamos una anchura mínima de las viguetas, que sería de 8 centímetros si no hay capa de compresión o de 7 centímetros si tienen una capa de compresión. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si no, al final, la perforación y la conexión en sí podría dañar al propio forjado. Vamos a la segunda opción de conexión con forjados de hormigón, que es la que está de alguna manera ganando terreno, por las ventajas que ahora veremos, a la conexión mecánica. Se trata de un adhesivo estructural bicomponente y se puede aplicar o bien por rodillo o bien por proyección con una pistola tolva difusora. ¿Qué ventajas tiene frente a la conexión mecánica? La primera, y desde el punto de vista estructural, es que es una conexión ideal, continua, es un forjado mixto perfecto. Cuando veíamos la explicación de la conexión, os comentaba que era muy difícil conseguir una conexión perfecta, ¿no? Bueno, en el caso del conector químico se consigue la conexión perfecta porque
Se da en toda la superficie de la losa. Y luego, además, la conexión es uniforme y repartida, sin tensiones puntuales típicas de los conectores mecánicos, ¿no? Con lo cual hay una afectación mínima a la estructura, que muchas veces al perforar una estructura de hormigón, pues se producen grietas, y luego son compatibles con viguetas de bajo grosor, incluso las pretensadas. Y por último, la rapidez en el proceso de colocación, sobre todo si se hace por proyección, eh, porque primero permite colocar la armadura previamente al día que se va a hormigonar, y luego simplemente tiene que haber un equipo haciendo la proyección previo al equipo de hormigonado para que la losa se aplique durante el tiempo abierto de vida útil del producto. Pero la aplicación es rapidísima, como veis, no. Esto, si lo comparamos con ir haciendo perforaciones una a una, cada una de todas las vigas, con un conector cada 30, 40, 50 centímetros, que surgen problemas, etcétera, con esto conseguimos una conexión mejor y mucho más rápida. Y os diría que a nivel económico, que puede ser la pregunta que alguno pueda tener en la cabeza, son soluciones equivalentes a nivel económico. También una pregunta que puede surgir es, bueno, pero esto de colocar un adhesivo, por muy epoxi que sea, es equivalente a colocar una conexión mecánica que de alguna manera como que intuitivamente nos parece como más segura. Bueno, evidentemente hemos hecho todo tipo de cálculos, ensayos, etcétera, y tanto a nivel teórico como a nivel práctico se han hecho ensayos en el Politécnico de Milán. A nivel práctico se han hecho pruebas de rotura y nunca se rompe por la interfase de la losa. Normalmente la rotura se produce siempre por el hormigón viejo. Quiere decir que eh, el punto de unión, el conector químico, normalmente es el punto más fuerte del conjunto de la estructura mixta. Te digo que esto está ensayado muchas veces. Vamos a otro punto muy interesante del sistema lateralite, que es la conexión perimetral. La conexión perimetral es la conexión que une las losas del hormigón, las forjados del hormigón, con las paredes del edificio, con las paredes o muros de cargo. Esto es muy interesante para, sobre todo, dar mayor seguridad estática al edificio, porque conseguimos un comportamiento en caja del edificio. Imaginaos una caja en la cual las cuatro paredes se pueden abrir. Si lo que conseguimos es coserlas de alguna manera, conseguimos una rigidización total, es lo que llamamos trabajar en caja, ¿no? El perímetro forte, ¿en qué consiste nuestro sistema? El perímetro forte básicamente es una pieza, como veis ahí, una pieza galvanizada con un bulón a 45 grados y un anclaje químico que se coloca en las paredes del muro, de los muros, normalmente, como veis ahí, en el intereje en el intereje de vigas, es en la distancia intereje de vigas, y se coloca este bulón a 45 grados que va anclado con una resina epoxi, y sobre estas bases se coloca un zuncho perimetral de armaduras, como podéis ver aquí. Estas armaduras, formando un zuncho que luego se hormigona, quedando completamente unido el muro a la nueva losa. Esto sería un poco la colocación, la instalación, la colocación de las armaduras y el vertido del hormigón. Por último, por terminar la presentación de los elementos de refuerzo por arriba, hay dos elementos también interesantes, muy interesantes para completar el sistema de refuerzo lateralite. Por un lado es una malla para armado en fibra de vidrio, que es la GMS 490. Es la alternativa a la malla electrosoldada tradicional, que tiene como ventaja fundamental que es una malla compacta, ligera y fácil de transportar. No sé si sabéis, el mallazo normalmente es muy pesado, muy molesto, el peso es muchísimo mayor, hay que cortarlo. Estos son mallas de rollos de 40 metros cuadrados, mucho más ligeras, muchísimo más ligeras, y con las mismas prestaciones que un mallazo tradicional.
Y como segundo elemento complementario tenemos la membrana, una lámina impermeable transpirable que llamamos membrana centrohistórico, que es en este caso la alternativa es necesaria, no es que tenga ventajas frente al plástico, es que es una alternativa necesaria, porque un plástico es impermeable, cuando ponemos el plástico debajo de la nueva losa es impermeable, pero no es transpirable y eso provoca condensaciones y esas condensaciones provocan daños a medio plazo a la madera. Se pueden producir mohos, se pueden producir deterioros a medio plazo a la madera. Entonces, es un elemento que económicamente no es nada costoso en absoluto, pero en cambio es muy interesante que en cualquier estructura de madera se coloque una lámina impermeable transpirable y no un simple plástico como, por desgracia, estamos acostumbrados a ver a veces en las obras. Entonces, un poco haciendo recapitulación de todo lo que hemos visto, tenemos un sistema completo de refuerzo por la cara superior. Por orden de colocación, lo primero que colocaríamos sería la membrana, luego los conectores centro histórico, luego el conector perimetral, el perímetro forte, la malla GMES, la malla de fibra de vidrio y por último la nueva losa de hormigón, la Termisbeton. Entonces, como elemento adicional al sistema, la Terlite ofrece el diseño de la solución. ¿En qué consiste esto? Quiere decir que a partir de la información facilitada por el cliente, el arquitecto, el ingeniero, el proyectista, el promotor, nosotros le mandamos una serie de hojas, como las que veis en la pantalla, que él tiene que rellenar con todos los datos de la estructura, el tipo de forjado, las cargas permanentes, las dimensiones de las vigas, etcétera, y nos las remite complementadas y a partir de ahí nosotros le elaboramos un informe de cálculo. ¿Vale? Aquí podemos ver un poco un ejemplo de cómo se pondría, que veis que es muy sencillo, el nombre del cliente, en este caso he puesto de cliente a mi compañera Sofía, y vamos rellenando las distintas características. Como veis, no tiene, es algo que se puede hacer relativamente rápido. Es fundamental que nos vengan todos los datos, porque muchas veces nos llega solo parte de la información y esto nos hace perder mucho el tiempo, conversaciones de teléfono, intercambio de correos, etcétera. ¿Vale? Entonces, muy importante que vengan las hojas con todos los datos rellenos para que os podamos hacer el cálculo, ¿vale? Y con esto nosotros ofrecemos o proporcionamos un informe con los cálculos y con una descripción del sistema en la cual, bueno, por escrito tenéis no solo los resultados, sino la justificación también de los resultados. Por último, el software de cálculo lo hemos abierto en general a los arquitectos, ingenieros y prescriptores que nos lo pidan. Y si estáis interesados, si queréis hacer los cálculos vosotros mismos sin necesidad de acudir a nuestro departamento técnico, que a veces está muy saturado de trabajo, pues también os podemos proporcionar el software para que vosotros mismos hagáis el cálculo. Entonces, volviendo a recapitular, tenemos todos estos sistemas, hormigón ligero de la gama Termisbeton 1400, los conectores centro histórico, el perímetro forte y el diseño de la solución. Esto sí que es de verdad un sistema completo. Vale, bueno, si tenéis alguna pregunta, irlas poniendo en el chat o en el sitio de preguntas. Yo voy a pasar al siguiente punto. Este apartado es el más importante de la presentación. Voy a pasar al siguiente. Bueno, antes de eso, algunas referencias. Por ejemplo, este es un cambio de uso en el centro de Málaga, un hotel que previamente era un edificio de viviendas comprado por una cadena hotelera y la estructura no estaba mal, no había grietas, no había fisuras, pero la normativa obligaba a un refuerzo, una consolidación del forjado y se utilizaron todos los productos que hemos visto ahora mismo. Un segundo ejemplo, también en este caso sí que había problemas de estructura, es la cubierta en el antiguo mercado en Santa Cruz de Tenerife, que obligaban a una consolidación integral de la cubierta. Se utilizaron todos los productos que he comentado, excepto en este caso no teníamos todavía disponible la malla de fibra de vidrio, el mallazo fue el tradicional, y también se colocó un hormigón
de recrecido para formación de pendientes aligerado, que es la Thermisten Mini. Y por último, como ejemplo de conexión química que hemos visto antes, esto es una consolidación de refuerzo también en un centro de enseñanza en Galicia, en concreto en Sarria, en la provincia de Lugo. El hormigón se sirvió de planta porque aquí, de alguna manera, había una cierta tolerancia en cuanto al peso del hormigón. Fijaros que en planta nunca van a hacer un hormigón de 1.400 kilos ni de 1.600, a lo mejor en planta se consiguen hormigones de 1.800, pero si con 1.800 kilos es suficiente, la diferencia económica hace que y la rapidez de tener un hormigón directamente bombeado con una hormigonera desde la planta, con un camión hormigonera, pues hace que muchas veces se considere el hormigón de planta en lugar del hormigón predosificado en sacos. En este caso no hicimos el hormigón, pero sí hicimos la conexión y fue una obra muy interesante que se gastaron más de 3.000 kilos de conector químico. Aquí había también problemas de estructura. Bueno, con esto sí que acabo la parte correspondiente al refuerzo por la parte superior. Insisto que si tenéis cualquier pregunta, pues por favor hacerlas en el chat o en el apartado correspondiente a preguntas. Vamos ahora al refuerzo de forjados por la parte inferior. Estas son tipo de soluciones que no llevan tanto tiempo como las otras en España. Las soluciones por la parte superior llevamos trabajando con ellas aproximadamente unos 10 años y cada vez más demandadas. Estas estamos de alguna manera iniciando, ¿vale? Entonces, antes de empezar, me gustaría un poco dejar clara las diferencias, los dos posibles sistemas de refuerzo por la cara inferior. Una es lo que llamamos los sistemas FRP, que son Fiber Reinforcement Polymers. Básicamente son refuerzos a base de resina. El componente principal son polímeros, que son resinas, ¿vale? Y normalmente la fibra son fibras de carbono. Esta es una solución que cada vez se está utilizando más, pero tiene una serie de inconvenientes, como ahora veremos, ¿no? La Terlite tiene sistemas FRP también en su gama de productos, pero nosotros nos decantamos por los sistemas FRCM, que son con una masa o sea, el componente de unión es un mortero, no una resina. FRCM, como decía antes, era Fiber Reinforced Cementitious Matrix, y básicamente son una matriz de cemento, de mortero, que se coloca sobre el soporte. Sobre ese soporte se coloca una fibra de PBO, que es un compuesto orgánico de mayores prestaciones incluso que el carbono, o incluso se puede utilizar también en sistemas FRCM tejidos de carbono. Como decía, nosotros nos decantamos por las soluciones FRCM por muchas ventajas: la posibilidad de instalación en medios húmedos, mejor resistencia al fuego, transpirabilidad, compatibilidad con edificios históricos monumentales, facilidad de aplicación en comparación con operadores, con los de resina, que normalmente la resina pues tiene una cierta complejidad, requiere una mano de obra especializada, y además los sistemas RCM tienen más resistencia al calor. Entonces, ya digo, casi todas nuestras soluciones van orientadas a soluciones FRCM, que son láminas de refuerzo con morteros especiales, ¿vale? Y las láminas de refuerzo pueden ser tanto de PBO como de carbono. PBO son las iniciales de poliparafinelo benzoxazolo. Esto es imposible de recordar, entonces todo el mundo en la empresa siempre hablamos de PBO. Como digo, es una fibra altamente resistente. Se utiliza, por ejemplo, en los coches de Fórmula 1, se utiliza para fabricar paracaídas, es con muchas mayores prestaciones que el carbono, y la Terlite tiene la exclusiva del PBO a nivel para sistemas constructivos. Entonces, como decíamos antes, considerando dos tipos de forjados de hormigón, el refuerzo por la parte inferior que vamos a ver son para forjados de hormigón, ¿vale? Porque para forjados de madera o forjados metálicos no existen este tipo de soluciones.
tendríamos que ir a soluciones o por la parte superior o otro tipo de soluciones menos estéticas, que bueno, son las que tratamos de evitar siempre. Pero para forjados de hormigón, si tenemos algún problema por la parte inferior o simplemente con el refuerzo por la parte superior no es suficiente, tenemos estos sistemas FRCM en PBO, con forjados que normalmente tienen problemas de flexión. Entonces, las ventajas son las que ya he comentado, son refuerzos estructurales para estructuras de hormigón en mampostería, de muy fácil aplicación y con espesores mínimos, con lo cual no se varían las dimensiones del forjado. Y el compuesto es los productos en sí es el PBO MES 105 y el hormigón más utilizado es el MX PBO hormigón. Aquí tenemos un ejemplo de refuerzo estructural con un sistema Ruregol en un edificio en Italia donde no era suficiente el refuerzo por la cara superior y hubo que hacer un refuerzo también por la parte inferior de las vigas. Bueno, con esto he terminado prácticamente toda la presentación. Nos quedan 3 minutos nada más para hablar de la importancia de la sostenibilidad en la Terlite. Bueno, se estaba acabando el vídeo, pero le he dado antes de tiempo. Entonces, bueno, simplemente resaltar que la Terlite es una empresa que apuesta por la sostenibilidad. Tenemos una potencia a partir del 2022 se inició un proyecto muy ambicioso de instalación de placas fotovoltaicas que actualmente suponen un 25% del consumo total de la empresa, una potencia total instalada de 4 megavatios. A lo largo de 2025 está en marcha un proyecto agrivoltaico en nuestra planta principal, en Rubiano, que supondrá el 48% del consumo total de la empresa. Y a partir del 2026 queremos llegar a más del 95% del consumo total y a la sustitución del 90% de los combustibles fósiles no renovables. Esto es un croquis de la planta agrivoltaica. Agrivoltaica, ¿por qué? Porque permite la convivencia de los paneles fotovoltaicos con espacio para que pasen máquinas para poder plantar y recoger productos agrícolas. Con lo cual, de alguna manera, si solo lo hiciéramos con paneles solares, al final no dejamos crecer ni la hierba, ni el campo, ni nada. Con esto, de alguna manera, compatibilizamos las dos, eh, las dos posibilidades. Y como decía, hay un proyecto en una de las instalaciones para conseguir más del 95% del consumo total de la empresa. Y por último, simplemente señalar también que
estamos muy conscientes de la importancia de utilizar material reciclado y lo utilizamos en todas estas gamas de producto, los hormigones que hemos visto, en los morteros Ruregol que hemos visto, y en alguna otra gama bueno, no han sido objeto de la presentación de hoy. Y con esto acabo la presentación. Muchísimas gracias por vuestra atención. Aquí tenéis los teléfonos tanto de Sofía y mío como nuestra dirección de correo. Os mandaré una copia de la presentación a todos los inscritos mañana, a ser posible antes del fin de semana. Y nada más. Por mi parte, esto es todo. Yo, nada, agradeceros vuestra atención y nada, si tenéis alguna pregunta, pues con mucho gusto, Sofía y yo, pues las respondemos. Genial, Alberto, pues muchas gracias. La presentación muy interesante. Sí que tenemos bastantes preguntas, así que si os parece, pues empezamos. Sí. Preguntan por aquí que si estos materiales que forman el soporte completo disponen de declaración ambiental de producto. Los certificados los tenemos a nivel de producto uno por uno. Eh, no, o sea, pero bueno, teniendo los individualizados por cada producto, lo tenemos para el conjunto del sistema. No sé si Sofía puedes aportar algún detalle más. Sí, la mayoría de los productos del sistema tienen la declaración, La sí. declaración ambiental. Sí, pero es singular de cada De producto cada producto. Eso es. porque se calcula por cada producto, sí. De acuerdo, muchas gracias. Mm. Preguntan por aquí que si la conexión con adhesivo, bueno, que qué resistencia al fuego permite. Entiendo que es el sistema de Conector químico. químico por hormigón. Eso es dependiente de la altura de la losa que se va a poner. No podemos calcular solamente el conector porque está protegido de la losa de hormigón y tiene que ser calculado dependiente de la altura, del espesor de la losa. De todas maneras, fijaros que es prácticamente, se puede considerar que es el sistema, hay que hablar más de sistema que del propio conector, es un sistema prácticamente ignífugo, porque como dice Sofía, el conector queda completamente protegido por el hormigón, que el hormigón es un acero, o sea que es tipo acero, o sea que no se da nunca el caso en el que tengamos el conector químico a la intemperie o al aire o a la vista, porque precisamente el sistema obliga a colocar el hormigón inmediatamente después de que se ha hecho la proyección o la imprimación del soporte. De acuerdo, muchas gracias. Pasamos a la siguiente. Preguntan que si se puede utilizar las fibras PVO para reforzar viguetas de zapatilla cerámica. No entiendo bien qué son las viguetas de zapatilla cerámica, pero el sistema de PBO tiene que ser aplicado sobre la parte resistente de la viga. Si tiene una cerámica aplicada sobre el hormigón, tiene que ser quitada porque el producto tiene que trabajar junto a la parte resistente. De acuerdo, pues seguimos con la siguiente. Preguntan cuál es el espesor mínimo que debe tener la nueva losa de refuerzo por la cara superior. El espesor mínimo debe ser, en principio, debe ser de 5 centímetros. Es un poco lo que nosotros recomendamos para el tipo de conector que tenemos ahora mismo, son 5 centímetros. De ahí para arriba, en el 90% de los casos, con 5 centímetros es suficiente. Creo que la normativa, corrígeme, Sofía, si me equivoco, permite ir a espesores de 4 centímetros y para eso estamos desarrollando conectores con un espesor, con una altura un poco inferior a los conectores actuales, para poder bajar de este espesor. Sí, el espesor de 4 es previsto solamente para forjados de hormigón. Así tenemos soluciones también. De O sea que acuerdo, para el resto, tanto para madera como para acero, Sí, la, es la- la re- 5. la respuesta sería 5 centímetros de espesor. perfecto. También preguntan, ¿hay diferencias entre viguetas de coníferas y frondosas para utilizar conectores metálicos? Sí,
Normalmente las frondosas tienen una densidad un poco más alta. Nosotros aconsejamos un preagujero y esa es la única diferencia entre las dos. Además, creo que al ser más resistente también varía un poco el cálculo, ¿no? Sí, claro, O claro. Sí, sea, cuanto más resistente, de alguna manera, mejor a nivel de diseño de la estructura. sí. Y también eso influye en el número de conectores a emplear. De acuerdo. Vale, pues seguimos con la siguiente. Preguntan que si el refuerzo de albañilería con este sistema es suficiente en el caso de tener que aumentar la capacidad de carga del machón de ladrillo o hay que seguir con cálculos tradicionales. Nosotros ofrecemos, porque es suficiente para aumentar la capacidad de carga, sí. Los cálculos que tienen que ser hechos son los cálculos que la normativa prevé por el cálculo del FRCM. Sí, nosotros ofrecemos el cálculo también por este tipo de refuerzo, que son un poco diferentes de lo que son los tradicionales. De acuerdo. Bueno, habéis dicho lo del tema de los 4 o 5 centímetros. ¿Tiene la Terlite soluciones de refuerzo para losas de 3 centímetros o menos? Sí, estamos en este momento ya existe y se está empleando ya en Italia microhormigones para espesores de menos de 3 centímetros y conectores especiales que uno que se llama ya Mini, de hecho ya está, vamos, ya lo tendríamos disponible. Entonces podemos ir a espesores menores de aplicación de hasta 2 centímetros de espesor. Ya no sería un hormigón ligero, evidentemente, porque tampoco tiene tanta importancia en este caso el peso, porque al ser el espesor muy pequeño, al final la sobrecarga también se reduce mucho, pero sí se pueden ir a espesores más bajos. De acuerdo. Con otro tipo de productos, evidentemente. Genial. Vale, pues bueno, para ir terminando, no sé si hay más preguntas. ¿Qué separación debe ir entre los conectores perimetrales? Bueno, para los conectores perimetrales, el máximo de separación debe ser de 1 metro. Más de 1 metro no son efectivas, no sería un refuerzo efectivo. Entonces, nosotros lo que recomendamos es colocar un conector en el eje, en el intereje entre vigas. Y esa distancia que nos sirva un poco de referencia para colocar ya todo el resto de conectores. O sea, un conector en el intereje de vigas y a partir de ahí, pues hacer el replanteo. Eh, yo diría que entre 50 centímetros y 1 metro en función también de la distancia que haya entre vigas. De acuerdo. Vale, pues para terminar tenemos la última pregunta. Si alguien más tiene alguna más, pues que la mande. ¿Cómo se determina la longitud y diámetro de tornillo a utilizar en los conectores de madera? Bueno, para eso es precisamente para lo que ofrecemos el sistema de cálculo. Nosotros, en principio, partimos en el cálculo, quizás esto Sofía lo puede explicar mejor, pero partimos del tornillo más estándar, el conector más estándar, y si vemos que no es suficiente por el cálculo, pues pasamos a un tornillo más gordo o a un tornillo más largo. También la geometría influye mucho de si utilizar el corto, el mediano o el largo, la propia geometría de la viga. Pero todo esto lo resolvemos nosotros de alguna manera en el estudio que hacemos de la solución. A veces el constructor, el aplicador, quiere utilizar un tipo de tornillo específico porque ya lo ha comprado en otra obra y le sobra material y quiere utilizar ese. Bueno, pues lo tenemos en cuenta, evidentemente, y procuramos que ajustamos en este caso el cálculo al material que ya tienen en obra. Sí. En este caso, si uno quiere hacer el cálculo en autonomía con el nuevo software calcula automáticamente el tornillo mejor por la geometría de la viga, la geometría de la losa. Ujú. Genial, pues muchísimas gracias. Bueno, mira, me acaba de entrar una última, si os parece, hacemos la última y ya cerramos. Suponemos la validez de los apoyos de las vigas de madera. Si no fuera así, ¿cómo se podría reforzar? ¿Apoyos intermedios? Mm, A ver, perdona, repite. A ver qué. Ah, Suponemos, perdona, sí está aquí. suponemos la validez de los apoyos de las vigas de madera. Si no fuera así, ¿cómo se podría reforzar? ¿Apoyos intermedios? sí, la cosa mejor sería
reforzar el apoyo con madera adicional, porque si el apoyo está un poco no es válido, puede tener problema también si ponemos un apoyo intermedio. Claro es que si ponemos un apoyo intermedio es un poco, la viga va a tener menos esfuerzo en el total. Pero los apoyos son importantes. Yo prevedería también un refuerzo de los apoyos principales. De acuerdo, vale, y ahora sí que sí, última, que preguntan qué espesor de fibra de carbono hay que aplicar. Eh, mm, el espesor que es de aplicación es 4 milímetros de mortero y un segundo estrado de 4 milímetros. La fibra de carbono no cambia de espesor, cambia la cantidad de fibra que está en la malla. Tenemos varias fibras y es dependiente de la necesidad de refuerzo que tenemos que añadir a la viga. El espesor es mínimo en cualquier caso. O sea, lo que varía es, en función del tipo de malla, varía la densidad del carbono, pero lo que es el Sí. espesor, no sé si estamos hablando de La fibra sola es menos que un milímetro, un pero milímetro. tienes que poner mortero, Sí. 3, 4 milímetros de mortero, menos que un centímetro en total. Ajá. Genial, pues muchas gracias, me parece que ya hemos terminado. Muchas gracias, Alberto y Sofía, por estar aquí esta mañana. A También a ti. los asistentes que habéis estado hasta el final y los que os habéis desconectado. Quiero que sepáis que bueno, la presentación es grabada, se va a subir a YouTube en los próximos días. Que bueno, si tenéis cualquier duda, pues tenéis los contactos de Alberto y Sofía en la presentación. Y nada, que os esperamos para próximos webinars de co-construcción y que encantada de haber estado aquí con vosotros. Muchas gracias, Hasta Patricia. luego. Muchas gracias a todos.